María Nubia Duque, muchas gracias por invitarnos aquí a su casa. Y bueno, bienvenida y cuénteme en qué sitio nos encontramos. Vea, se encuentran en mi casa de habitación y les doy la bienvenida, con mucho gusto. Es un honor tenerlos por acá, aunque apenas los estoy conociendo. Muy bien, estamos entonces en el municipio del Águila. Del Águila, Valle del Cauca. Muy bien, esta sí es la parte norte, como el último pedacito del Valle del Cauca que hacia ese lado. Diríamos que no es el último, sino antes el primero. El primero, porque usted mira el croquis y usted siempre encuentra el águila arriba, no en la parte de abajo. Muy bien, además Sí. el águila siempre la vamos a encontrar arriba, eso no hay nada que hacer no, eso con el sí, lado. exacto, sí, es la subidita. Doña María Nubia, ¿cómo nace el águila? ¿Cuándo nace el águila? Pues se empieza a conocer ya cuando lo declaran municipio, porque antes era muy poco lo que se conocía del águila. Inclusive que nosotros casi dependíamos era de Ansermanuevo para todo, entonces ya cuando ya lo pusieron municipio, entonces ya nos dimos más a conocer, porque antes el águila no se conocía mucho. ¿Cómo era ese águila y cuál es ese primer recuerdo que tiene usted del pueblo? Pues ese águila era más que todo muy pocas viviendas, muy rodeada de árboles. No había parque principal cuando eso. No había carretera. Para uno viajar hacia la ciudad de Cartago, nos teníamos que ir a caballo hasta una parte que llama el Vergel, que viene a ser un corregimiento del municipio de Ansermanuevo. Nos tocaba ir hasta allá, ahí ya cogíamos carro y ya nos íbamos, si fuera para Cartago, Pereira o diferentes ciudades. Sí, ya después que se hizo la carretera, que ya la hicieron, entonces ya sí hubo más facilidad para viajar y todo. Y ya después de pavimentada también, mucho mejor. Porque antes, cuando era carretera destapada, en invierno, imagínese cómo era el tránsito por ella. Y en verano, pues peor todavía, porque llega uno, como se dice coloquialmente, como cucaracha de panadería. Un mono todo, uno vuelto nada de polvo. Y ya con la pavimentada y todo, pues ya fuimos ya modernizándonos más. En 1905, cuando ya se empieza a conocer este pueblo, ¿quiénes vivían acá y quiénes fueron los que llegaron para hacer esto? También colonizaron para poder que el águila existiera. Bueno, aquí los primeros en la historia lo tenemos, don Marceliano Echeverri. Llegaron unos de Antioquia y otros de Caldas, buscando más que todo como, usted sabe que el antioqueño es muy andariego, y buscaban como fortuna, como dónde encontrar oro, dónde encontrar así cosas. Entonces les gustó mucho estas tierras, dizque por la montaña, les gustó mucho. Y precisamente viniendo hacia acá, en un alto que hicieron, dizque encontraron un águila en un árbol, según nos narran pues, y que decidieron ya instalarse en aquí. Lo uno, porque había muy buen agua y que les gustó mucho la montaña, demasiado la montaña. Entonces por eso decidieron hacer aquí este municipio. Claro, me imagino que cuando venían de la parte baja decían, vamos allá al alto en esa águila. Y Eso. así fue como le fueron colocando el nombre. El nombre, sí señor. Así fue como le fueron colocando el nombre. Y hoy pues nos sentimos muy orgullosos de llamarnos así, aguileños. Aguileños, Sí. que es el gentilicio. El gentilicio, sí, aguileños, sí. Muy bien, entonces retornemos a esas casas que usted me decía en esos primeros recuerdos que tiene. ¿Dónde se empezaron a generar esas casas? ¿Alrededor del parque o hay un sitio especial del pueblo? No, alrededor del parque. Se hicieron las casas principales, la casa de don Marceliano Echeverri, que fue nuestro primer alcalde, la casa de los Gutiérrez, de unos señores Londoño,
fueron los primeros que se hicieron ahí en el parque, las primeras casas. Ya luego, a la salida, cuando íbamos hacia ahí, en Bestia, era hacia arriba, habían también unas cuantas, pero muy poquitas. Esto no era tan poblado como está ahora, pues, actualmente. Y había mucha vegetación, demasiada vegetación, las casas pocas, pero mucha vegetación. Claro, Bastante. cuando uno observa el águila, pues se da cuenta que está en todo el filo de una montaña. A mano izquierda hay una pendiente, a mano Sí, derecha igual. es. ¿Ustedes cómo veían el pueblo viviendo acá, conociendo que al lado y lado pues habían esas laderas? Mira que uno como que eso no lo tomaba como en cuenta. De ver, pues que dijera uno que existía como peligro o algo así, no. Uno lo tomaba como tan normal, tan natural, que no hacía uno caso omiso de eso, no, para nada. En el águila de esa época de la que estamos hablando, ¿la gente de qué vivía? Pues siempre se ha vivido aquí, nuestros primeros pobladores vieron esto muy apto para el café. Y eso sí lo empezaron todos a sembrar, los abuelos, la mayoría de la gente empezó a sembrar café. Y viendo que era bueno para sembrar café, pues claro, todo eso se fueron reuniendo, hasta en ese tiempo formaron una cooperativa y pues el café de eso era el Borbón. También había otra clase de café que era nacional. Eso es los dos principales, Borbón y Nacional, que daban muy buena cosecha. ¿Qué Mm. tanto entonces influyó en la modernidad, por llamarlo de alguna manera, al pueblo? ¿El café qué tanto ayudó para eso? Yo creo que ayudó mucho porque ahí fueron que se inició los primeros negocios, porque la gente lo salía a vender era a Anserma. Anselma. Claro que aquí habían unos compradores de café, entre ellos don Marceliano Echeverri, que era el que como que tenía más una tienda muy grande, un almacén grande, agropecuario, y él compraba café, vendía ahí remesas y todo. Entonces el café se sacaba en mulas para venderlo en Anserma. Muy bien. Sí, Y empieza a crecer este municipio. sí, señor. ¿Hacia dónde empezó a crecer? ¿De dónde llegaba ya la gente que se vino y se instaló acá? Vea, aquí, empezando por mis padres, oyeron, que contaba papá, la fama de este municipio, que era un municipio muy bueno, que muy bien situado y que las tierras muy lindas, muy vírgenes, muy buenas. Entonces se vinieron, ellos eran de Aguadas Caldas. Primero se vino el abuelo y se vino a vivir aquí al pueblo y consiguió una tierra en una finca que llama Llano Grande. Él tuvo allá su finca. Después se vino mi papá y ya él puso un almacén. Ya trabajaba pues así, así por días, y sábados y domingos abría el almacén. Uno de los primeros almacenes que hubo aquí. Sí, y ya se fue dando a conocer el águila, ya fue viniendo gente, vino mucha gente de Cartago, y ya se pusieron aquí ya sus negocios, más compras de café. Ya cuando empezó a llegar la carretera, ya camiones para llevar el café o traer de allá de Cartago o de Anserma, traían los víveres para acá. Entonces ya la gente fue amañándose y ya una se comunica con la otra. Mira que el águila es muy bueno para vivir, es un pueblo muy sano, muy bueno. Y pues desde eso empezó esto a crecer. Adelantémonos un poquito en el tiempo y vamos a esa época de la lucha bipartidista entre liberales y conservadores. ¿Este municipio qué filiación tenía? Aquí éramos conservadores. Aquí llegar un liberal era prohibido. Si aquí llega un liberal y se daban cuenta que era de ese color, lo mataban.
Aquí hubo muchas muertes precisamente por eso, demasiado, demasiado. Aquí no podía venir un liberal porque lo mataban. Y alrededor, esos vecinos que tenían ustedes, ¿de qué filiación eran ellos? Vea, había, en ese tiempo no los llamábamos guerrilla bueno, nada de eso, sino que se llamaban chusmeros, que la chusma. Había en una finca de por acá, de allá mismo donde estaban ubicados los indígenas, pero pues claro, en otro lote o en otra parte habían unos chusmeros de esos, y ellos, según cuentan mis padres, fueron los que incendiaron aquí el Águila, pero eran liberales. Entonces vinieron y le prendieron fuego aquí al pueblo. Hubo un incendio en 1936, como que fue el incendio, algo así, por ellos mismos, por esos liberales. Pero entonces ya, pues usted sabe que en esos tiempos los hombres, a nosotros nos mandaban a dormir a las fincas. Amanecíamos por allá en las fincas y los hombres se quedaban cuidando aquí el pueblo para que no se volvieran a entrar ellos y todo. Pero aquí hubo bastante muertes en ese tiempo entre liberales y conservadores, mucho. Claro, cuando mucho. usted me dice que quemaron el pueblo, fue que gran parte de las casas que lo conformaban. Sí, hubo varias casas quemadas, una de las iglesias también, una de las iglesias, pero iglesias antiguas, eran muy rústicas, según cuentan pues los abuelos. Y ya volvió el pueblo otra vez a restablecerse, a organizarse, y siempre siguió la lucha política de liberales y conservadores, pero ya no era tanto. No era tan Ya fuerte. no era tan fuerte, sí. Ahí en muchos sitios se habla de estas zonas del Valle del Cauca, de los famosos pájaros. ¿Qué eran los Exactamente. pájaros y por qué se los atribuyen como a esta zona de acá? Vean, los pájaros en ese tiempo eran muchachos que ingresaban o que les daba por matar gente. Entonces se organizaban como entre amigos. Y ellos, cuando pues, no sé por qué motivo, bueno, lo hacían, siempre la persona que no les gustaba, o todavía volviendo al cuento de liberales y conservadores, entonces los conservadores mataban a los pájaros de liberales, y así sucesivamente. Pero aquí hubo mucho de esos Y podríamos pájaros. decir que los pájaros entonces estaban más asociados al liberal que al conservador. ¿O eso No, era por igual? parejo, Era parejo. eso era parejo, sí. Bueno, menos mal esas épocas Sí, sí. pasaron. Ay, gracias a Dios, sí. Y continuamos con Vivos. un pueblo pujante y vivo. Eso sí, sí, afortunadamente. ¿Cómo Sí. empieza a extenderse y a llegar la modernidad a este municipio? Pues vea, ya primero usted debe saber que antiguamente los alcaldes no eran elegidos por el pueblo, sino que los elegía era el gobernador de turno, como decíamos, por dedo, fulanito, y todo. Esto empezó a cambiar más ya cuando empezó lo del alcalde popular. Pero antiguamente también hubo unos alcaldes progresistas que se fijaban, era más en el pueblo, no en ellos mismos, sino en el pueblo. Y esto empezó, ya hubo mucha paz un tiempo. Ya luego llegó la otra guerra que sabemos Entre paramilitares, de eso, guerrilla narcotráfico y todo y eso, sí. narcotráfico. Sí, que también tuvo bastantes víctimas. Pero no, gracias a Dios, ya hoy en día ya gozamos de mucha paz, mucha tranquilidad, progreso, porque ya el Águila pues está muy diferente a cuando yo me levanté, que no teníamos energía.
Nos teníamos que iluminar era con velas en las casas y ya llegó la energía, ya carreteras, tampoco habían carreteras veredales, eran muy poquitas las fincas que tenían carreteras, se hacían pues con los mismos trabajadores porque pues no había maquinaria ni nada. Ahora ya la vereda que no tenga carreteras pues ya una cosa muy extraña, porque ya todo el mundo ya, casi la mayoría ya tiene sus carreteras Hay un, veredales. hay un fenómeno que se da en el país y que también se da en el extranjero, y es que muchas personas jóvenes desean salir hacia las ciudades. Sí, ¿Cómo se ha comportado esa migración de los jóvenes aguileños durante estos años? ¿Hubo algún momento en que mucha gente se fue? sí, el Águila tuvo un éxodo, aquí éramos más, no, en este momento somos como 11.000 habitantes. Antes el Águila llegó a tener como 15.000 habitantes. El éxodo fue por la violencia, porque en los campos fue muy tremenda también. Entonces las familias por eso emigraron para las ciudades. Y ya que volvió esto a La Paz, entonces ya volvió otra vez, ya los muchachos trabajaban en las fincas, había muy buena mano de obra y todo para trabajar en las fincas. En cambio ahora sí tenemos ese fenómeno que ya no, ya los muchachos no trabajan, pero es buscando el bienestar de ellos, que me parece muy bien porque es para educarse, para salir adelante. Entonces, eso hay que verlo también. Claro. Sí. ¿Qué personajes podemos destacar de aquí del municipio? Pues personaje que yo recuerdo y me tocó conocer, a don Marceliano Echeverri. A mí me tocó conocerlo a él. Lo tengo pintado acá, ¿eh? Sí, un personaje. Muy buen alcalde, una persona que era muy caritativa y con mucho don de gentes. También tuvimos un pintor que desgraciadamente no se dio a conocer a nivel nacional, o si no hubiera sido uno de los pintores más famosos, don Benjamín Villada. En la Casa de la Cultura está la historia de él. Allí en el libro también la tengo yo. Don Benjamín Villada, mejor dicho, un pintor hermoso. ¿Qué le gustaba pintar a don Benjamín? A don Benjamín le gustaba pintar, más que todo era como la persona. La persona sí, él pintó el águila. En la alcaldía hay un cuadro del águila, pues así, el ave en sí. Otro destacado que era un líder joven fue un hijo del Marceliano Echeverri, llamado Camel Echeverri, que a él lo asesinaron en ese tiempo que hubo tanta violencia. También está la foto de él que la pintó don Benjamín en la Casa de la Cultura. Yo también diría de personas que empezaron a hacer edificios, que se viera pues el águila como diferente, pues ya fue don Pedro Pablo Agudelo y don señor Gutiérrez. Ellos dos contribuyeron mucho al progreso del pueblo, porque hicieron varias edificaciones, pues que eso no se veía aquí. Aquí eran casas así de un solo piso, o así como esta, y contribuyeron mucho también a la economía, porque ellos también eran comerciantes, sí. Y bueno, pues se me escaparán muchos más, sí, en este momento, que han contribuido mucho a que el águila vaya progresando. ¿Cuál es la fortaleza que podemos tener en el águila del hoy? La fortaleza, más que todo, la paz. La paz, porque ya uno que vivió esos tiempos tan tremendos, que a mí me tocó vivirlos, eso era muy estresante, uno acostarse y saber que al otro día iba a encontrar 2, 3,
4 muertos y gente amiga. Bueno, muy tremendo. En cambio, ahora ya respiramos una paz muy bendita, muy buena, mucha unión. Y el café, eso sí lo tengo que mencionar, que el café sí nos ha dado un relieve grandísimo a nivel internacional. Porque como debe haberse enterado usted, ya se exporta a diferentes países. Entonces eso es un gran orgullo. Un gran orgullo para la economía de aguileña, Ave María, el café. Bueno, en lo que logramos leer y lo que nos han contado entonces, el Águila está como a 1800 metros sobre el nivel del mar. Sí. ¿Cómo es el clima del Águila? ¿Qué tanto ha cambiado de cuando usted era niña a hoy? Pues nada menos ahora en estos últimos tiempos que lo estamos comprobando. El Águila primero era, ¿cómo le digo? Tenía sus días, sus meses de invierno, que uno sabía los meses que eran de invierno y los de verano. En cambio hoy no sabemos. Hoy es un día llueve y el mismo día hace sol. Y así sucesivamente. Mire ahora lo que estamos pasando en este momento. Sí, que no se sabe si estamos en verano o en invierno. Claro. En el Águila uno tiene que mantener con saquito o puede salir bien. ¿Cómo es? No, pues clima? En tiempo de verano salga usted como al estilo Cartago, Cali, en climas calientes. Pero en tiempo de invierno sí. Ahora, por ejemplo, nos está tocando usar ya abrigos, hasta guantes y todo del frío tan tremendo. Sí. Ya, aprovechando que están sonando esas campanas de la iglesia, esta iglesia que tenemos hoy y ese parque como lo conocemos hoy, ¿es reciente o cómo ha sido la evolución de ese sitio? Mucho de la iglesia, demasiado ha cambiado. Nosotros teníamos una iglesia que yo personalmente hubiera deseado que nunca la hubieran acabado antes de hacer esta iglesia. Era una iglesia colonial totalmente en madera, hermosísima, hermosísima, hermosísima. Pero entonces el padre Navarro, que fue el que construyó el colegio y la iglesia, pues él para la modernidad creyó que era mejor, y pues su colegio y todo, aunque también había un colegio antiguamente también así de bareque, así de 2 plantas. También teníamos un colegio. Pero la iglesia era, mejor dicho, sensacional, hermosísima. ¿Qué es lo más bacano que tiene el Águila, según su concepto? El Águila, no, pues yo digo, todo para mí es todo. Porque uno sale al campo y eso es una belleza. Si uno se va que para San José, que para el Cofre, que para Santa Elena, que para Santa Marta, que bueno, las diferentes veredas, usted encuentra bellezas por donde quiera que vaya. La María, un clima fríísimo, todo Esparta, Villanueva, todo. Para mí el pueblo, todo es hermoso, todo me encanta, todo me gusta. Doña María Nubia, aprovechemos que pues, estamos en esta entrevista, que nos están viendo muchas personas en Colombia y en el exterior. Invitémoslos a El Águila. ¿Qué se puede venir acá? ¿Cuál es la invitación que ustedes les hacen? No, pues los invito que vengan al Águila, que es un pueblo maravilloso. Turísticamente ya se está adaptando para tener todo lo que se necesita para eso y para atender bien al turista. No, pues yo los invito a que vengan al Águila, que se peguen la subidita, que es uno de los pueblos más hermosos del norte del valle. Muy bien, muchas gracias, doña María Nubia. Nosotros nos hemos sentido supremamente acogidos. Hemos comido una panadería deliciosa, sí, y unas comidas deliciosas. Todo el mundo dice que nosotros vamos es por los pueblos comiendo, pero es que es muy bonito lo que ustedes hacen, sí, y la forma como ustedes reciben al turista. Eso es con mucho gusto, pues como no los va a recibir uno ustedes bien si nos van a dar a conocer, imagínense.
a nivel nacional, internacional. No, lo que deseamos es tener turistas aquí. Muy bien. Doña María Nubia, muchísimas gracias por recibirnos, por regalarnos estos momentos y sobre todo por regalarnos su memoria para conocer más a este municipio. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Y bienvenidos las veces que quieran volver.